La lluvia golpeaba con furia los cristales de la sala de urgencias aquella noche fría de noviembre. El sonido del agua contra el vidrio parecía imitar el llanto ahogado de una mujer que, tendida en una camilla solitaria en medio del pasillo, sentía cómo la vida se le escapaba poco a poco. Esa mujer era doña Bernarda. Hace apenas unos años, su nombre inspiraba temor y respeto en todo el pueblo, pero ahora no era más que un cuerpo marchito, un bulto olvidado que estorbaba el paso de las enfermeras apresuradas. Su respiración era sibilante, dolorosa, como si cada bocanada de aire fuera un préstamo que no podía pagar. Con sus manos temblorosas, llenas de manchas de la edad y artritis, sostenía un viejo teléfono celular contra su oído, esperando escuchar una voz, una sola palabra de consuelo. Del otro lado de la línea, sin embargo, no hubo consuelo. La voz que respondió era la de su propio hijo, Rogelio, el mismo al que ella había entregado todo, por quien había mentido, robado y destruido vidas ajenas. «Por el amor de Dios, madre». «Otra vez tú», gritó Rogelio, con un tono tan gélido que heló la sangre de Bernarda más que el aire acondicionado del hospital. «Ya te dije que no tengo dinero para tus medicinas. Deja de molestarme. Si te vas a morir, hazlo rápido y deja de ser una carga. Muérete de una vez». La llamada se cortó abruptamente. El sonido del tono de desconexión tú, resonó en la cabeza de Bernarda como las campanadas de su propio funeral. El teléfono se deslizó de sus dedos sin fuerza y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos, tal como se había roto su corazón en ese preciso instante. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, perdiéndose en la almohada grisácea. Nadie se detuvo a mirarla. Una enfermera pasó de largo, murmurando con fastidio sobre la falta de seguro médico de la paciente del pasillo 4. Bernarda cerró los ojos, esperando que la oscuridad la llevara. En ese momento de absoluta soledad, donde el alma se desnuda frente a la eternidad, una sombra alta se detuvo frente a su camilla. No era la muerte, aunque ella la deseaba. Era un hombre con bata blanca, impecable, cuya presencia irradiaba una extraña paz en medio del caos. Él recogió el teléfono roto del suelo con delicadeza y puso una mano cálida sobre el hombro huesudo de la anciana. Bernarda abrió los ojos con dificultad y a través de la neblina de sus lágrimas vio un rostro que le resultaba dolorosamente familiar, un rostro que ella había intentado borrar de su memoria durante 20 años. Dicen los abuelos que la vida es como un eco infinito. Todo lo que lanzas al viento, tarde o temprano, regresa a ti con el doble de fuerza. A menudo escuchamos que el tiempo lo cura todo, pero olvidamos que el tiempo también es el juez más implacable que existe. No necesita tribunales ni abogados, solo necesita paciencia. Doña Bernarda había sembrado vientos de odio durante toda su juventud, convencida de que su poder sería eterno, y ahora, en el ocaso de sus días, estaba cosechando la tempestad más devastadora de todas: el abandono de su propia sangre. Pero esta historia no es solo sobre el castigo o el dolor. Es una historia sobre cómo los caminos de Dios son misteriosos y a veces incomprensibles para la mente humana. Porque aquella noche, en ese pasillo lúgubre, quien sostenía la mano de la mujer que una vez fue un monstruo no era un extraño. Era Miguel, el niño de los ojos tristes, el hijastro al que ella había humillado, golpeado y echado a la calle como a un perro sarnoso en una noche de tormenta muy parecida a esta. Bernarda pensó que lo había destruido para siempre, que lo había condenado a la miseria. Sin embargo, la vida, con su ironía divina, los había puesto frente a frente una vez más. Ella, convertida en una mendiga de afecto, y él, convertido en la única esperanza que le quedaba. ¿Puede el corazón humano perdonar lo imperdonable? ¿Puede una víctima salvar a su verdugo cuando la justicia dicta que debería dejarlo caer?
Para entender el milagro que estaba a punto de ocurrir en esa sala de hospital, debemos retroceder en el tiempo, a los días en que el sol brillaba sobre la hacienda Los Álamos, y donde la semilla de la maldad fue plantada por primera vez en el corazón de una familia. Hace 20 años, la hacienda Los Álamos no era el lugar de ruinas y olvido que es hoy. En aquel entonces, el sol parecía brillar con más fuerza sobre los campos de maíz y los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un hogar donde el aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado, un refugio construido con el sudor y el amor de don Ricardo, un hombre de manos callosas, pero de corazón tierno. Ricardo había perdido a su primera esposa, la dulce Elena, cuando su hijo Miguel apenas tenía 5 años. Desde ese día, la vida de ambos se había convertido en una silenciosa espera, una existencia marcada por la ausencia de una madre y la soledad de un padre que trabajaba de sol a sol para llenar el vacío de su hogar. El pequeño Miguel, con sus grandes ojos color miel y esa mirada melancólica que parecía comprender los dolores del mundo antes de tiempo, era la viva imagen de su madre. A pesar de su corta edad, Miguel no era un niño que exigiera juguetes o caprichos. Se conformaba con sentarse en el porche de madera por las tardes, esperando ver la silueta de su padre regresar del campo. Cuando Ricardo llegaba, cansado y cubierto de polvo, Miguel corría a abrazarle las piernas, y en ese abrazo ambos encontraban la fuerza para seguir adelante un día más. Eran felices a su manera, en su pequeña burbuja de dos, protegidos por el recuerdo de una madre que los cuidaba desde el cielo. Pero la soledad es una consejera traicionera, especialmente para un hombre viudo que cree que un niño necesita una figura materna para crecer correctamente. Fue entonces cuando apareció doña Bernarda. Llegó al pueblo como una brisa fresca en un verano sofocante, una viuda respetable que venía de la capital con su propio hijo, Rogelio, un muchacho robusto y malcriado de la misma edad que Miguel. Bernarda era una mujer de belleza austera, siempre vestida de manera impecable, con un rosario entrelazado en sus manos y palabras de devoción en sus labios. A los ojos de don Ricardo y de todo el pueblo, ella parecía la respuesta a sus oraciones, una mujer hacendosa, temerosa de Dios y dispuesta a cuidar de un hogar roto. La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña capilla del pueblo bajo la mirada aprobatoria de los vecinos. «¡Qué suerte tiene el niño Miguel!», decían las ancianas. «Ahora tendrá quien le planche la ropa y le prepare la cena». Y al principio así pareció ser. Bernarda entró en la hacienda Los Álamos y con ella la casa volvió a tener flores en los jarrones y cortinas limpias en las ventanas. Don Ricardo, cegado por la gratitud y el alivio de no estar solo, creyó haber encontrado una compañera ideal. Veía cómo Bernarda acariciaba la cabeza de Miguel frente a él, cómo le servía el plato primero y cómo le hablaba con una voz suave y melosa. «Mi niño», le decía ella, «ahora yo soy tu mamá». Sin embargo, las paredes de la hacienda, si pudieran hablar, contarían una historia muy diferente, una historia que don Ricardo jamás llegó a sospechar. Porque Bernarda era una maestra del disfraz, una actriz consumada que sabía exactamente cuándo sonreír y cuándo mostrar sus colmillos. La transformación ocurría en el preciso instante en que la puerta principal se cerraba tras la espalda de Ricardo cuando éste salía a trabajar. Apenas el motor de la camioneta se alejaba por el camino de tierra, la sonrisa maternal de Bernarda se desvanecía como el humo, reemplazada por una mueca de desprecio y frialdad que helaba la sangre del pequeño Miguel. Para Bernarda, Miguel no era un hijo, ni siquiera un ser humano digno de compasión. Era un estorbo. Era el recordatorio constante de la primera esposa, el heredero legítimo de las tierras que ella codiciaba para su propio hijo, Rogelio. Y así comenzó el calvario silencioso de Miguel, una tortura sutil y venenosa que no dejaba marcas en la piel, pero que desgarraba el alma poco a poco.
Todo empezaba con las pequeñas cosas, esas diferencias que un niño nota pero que no sabe cómo explicar. En la mesa, cuando Ricardo no estaba, la comida se repartía de manera cruelmente desigual. Mientras Rogelio recibía los muslos de pollo dorados y jugosos, a Miguel se le servía un caldo aguado, con apenas unas verduras flotando tristes en la superficie, acompañado de pan duro de días anteriores. «Tú eres un niño delicado, Miguelito», le decía Bernarda con una falsa preocupación en la voz, mientras le quitaba el plato de carne que la cocinera había intentado servirle. «La carne te hace daño, te pone enfermo. Es mejor que comas poco para que crezcas sano». Y Miguel, en su inocencia infinita, asentía con la cabeza, creyendo que su madrastra realmente se preocupaba por su salud. Comía su sopa insípida mientras veía a Rogelio devorar el banquete, sintiendo cómo su estómago rugía de hambre, pero sin atreverse a quejarse por miedo a decepcionar a esa nueva madre. Pero la crueldad de Bernarda no se limitaba a la comida. Era también en las palabras susurradas, en las comparaciones constantes que minaban la autoestima del niño. «Mira a Rogelio, qué fuerte es, qué inteligente», decía ella en voz alta, asegurándose de que Miguel la escuchara mientras barría el patio o limpiaba los establos, tareas que ella le asignaba bajo la excusa de formar el carácter. «En cambio tú, Miguel, eres tan débil, tan poquita cosa, no sirves para el trabajo de campo, ni para los estudios. Menos mal que tu padre me tiene a mí para cuidar de ti, porque si no, ¿qué sería de tu vida?». Lo más doloroso no eran los trabajos forzados ni el hambre, era la manipulación emocional. Bernarda sabía cómo jugar con la necesidad de amor de un huérfano. A veces, después de días de frialdad, le regalaba una sonrisa o un caramelo solo para mantenerlo confundido, para que el niño siguiera buscando su aprobación como un perrito apaleado que vuelve a lamer la mano de su dueño. Miguel, en su corazón puro, pensaba que si se esforzaba más, si limpiaba mejor los zapatos de Rogelio o si no hacía ruido al jugar, tal vez algún día Bernarda lo querría de verdad. Tal vez algún día ella lo miraría con el mismo orgullo con el que miraba a su propio hijo. Y así pasaron los años. Bajo una falsa calma, don Ricardo vivía feliz en su ignorancia, creyendo que su familia estaba unida, sin notar que su hijo se iba apagando lentamente, volviéndose cada vez más silencioso y retraído. No veía que la ropa de Miguel siempre estaba remendada mientras Rogelio estrenaba trajes nuevos. No veía que Miguel había dejado de reír con la boca abierta. La hacienda seguía siendo hermosa por fuera, pero por dentro, los cimientos de la bondad se estaban pudriendo, carcomidos por la envidia y la ambición de una mujer que había llegado no para construir un hogar, sino para apropiarse de él. Miguel, el niño que una vez corría libre por los campos, ahora caminaba de puntillas en su propia casa, aprendiendo a ser invisible para sobrevivir, sin saber que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. La desgracia, dicen los viejos del pueblo, nunca llama a la puerta con delicadeza. Entra de golpe, derribando todo a su paso, sin pedir permiso y sin importarle a quién lastima. Para el joven Miguel, la desgracia llegó una tarde de agosto, cuando el sol caía a plomo sobre los campos dorados de la hacienda. Don Ricardo, ese roble de hombre que parecía invencible, colapsó en medio de la cosecha. Su corazón, cansado de latir por dos y de cargar con el peso de una familia que no era lo que parecía, simplemente se detuvo. Fue un final silencioso para un hombre que había vivido amando en voz alta. Cuando trajeron el cuerpo inerte de su padre a la casa grande, Miguel sintió que el mundo se detenía. El tiempo se congeló en una mueca de dolor. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras, solo el silencio ensordecedor de la muerte que se instalaba en cada rincón de la hacienda. Miguel, con sus ojos llenos de un terror infantil, se aferró a la mano fría de su padre, suplicándole en susurros que despertara, que no lo dejara solo en esa casa que, de repente,
Se sentía inmensa y hostil. Pero don Ricardo ya no estaba. Su espíritu había partido, dejando a su hijo a merced de los lobos que él mismo había invitado a su hogar. El funeral fue un espectáculo de hipocresía que habría hecho vomitar a las estatuas de los santos. El pueblo entero asistió, vestido de negro riguroso, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Doña Bernarda, cubierta por un velo de encaje negro que ocultaba sus ojos secos, lloraba a gritos frente al ataúd. Sus lamentos eran tan teatrales, tan ensayados, que conmovieron a los vecinos incautos. «¡Ay, mi Ricardo! ¿Qué será de nosotros sin ti?», gritaba, dejándose caer en los brazos de su hijo Rogelio, quien mantenía una expresión de aburrimiento solemne, más preocupado por no ensuciarse los zapatos de charol con el barro del cementerio que por la muerte del hombre que lo había acogido como a un hijo. Miguel, en cambio, no gritaba. Su dolor era mudo, profundo, una herida abierta en el alma que sangraba hacia adentro. Se mantuvo de pie junto a la tumba abierta, pequeño y frágil en su traje negro que le quedaba un poco grande, mirando cómo la tierra húmeda cubría el único amor verdadero que le quedaba en el mundo. Nadie lo abrazó, nadie le secó las lágrimas. Bernarda estaba demasiado ocupada recibiendo las condolencias y asegurándose de que todos vieran su sufrimiento. En ese momento, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, Miguel comprendió por primera vez el significado de la palabra huérfano. Pero el verdadero horror comenzó apenas regresaron a la casa. La última palada de tierra sobre la tumba de don Ricardo marcó el fin de la farsa de Bernarda. Ya no había necesidad de fingir. Ya no había un esposo al que complacer ni una imagen de madre abnegada que mantener. Apenas cruzaron el umbral de la puerta principal, el aire de la casa cambió. Se volvió pesado, asfixiante. Bernarda se quitó el velo negro con un gesto brusco y lo arrojó sobre el sofá. Se dirigió al despacho de don Ricardo, ese santuario donde Miguel solía jugar mientras su padre trabajaba, y se sentó en el sillón de cuero grande, el trono del patrón. «Miguel, ven aquí», dijo ella. Su voz ya no tenía el tono meloso de antes. Era dura, metálica, como el sonido de un cerrojo cerrándose. El niño se acercó, temblando, aún con el olor a incienso y tierra de cementerio impregnado en su ropa. Rogelio entró detrás de él, masticando un pedazo de pan que había robado de la cocina, y se recostó en el marco de la puerta con una sonrisa burlona. «Escúchame bien, muchacho», continuó Bernarda, sin siquiera mirarlo a los ojos, ocupada revisando unos papeles sobre el escritorio. «Tu padre ha muerto, y con él se acabaron los mimos y la vida de príncipe que llevabas. Esta hacienda tiene muchas deudas, y mantenerte a ti es un lujo que no nos podemos permitir». Miguel abrió los ojos desmesuradamente. ¿Deudas? Su padre siempre le había dicho que la hacienda era próspera. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «No me mires así», con esa cara de cordero degollado escupió Bernarda con desprecio. «Tú eres el culpable de esto. Desde que naciste, la desgracia ha perseguido a esta familia. Primero mataste a tu madre al nacer y ahora, con tus exigencias y tus enfermedades, has matado a tu padre de tanto trabajar. Eres un ave de mal agüero, Miguel. Un gafe, todo lo que tocas se marchita». Las palabras cayeron sobre Miguel como piedras. ¿Era verdad? ¿Era su culpa? La mente de un niño traumatizado es terreno fértil para la culpa, y Bernarda lo sabía. Estaba sembrando la semilla del autodesprecio para poder controlarlo mejor. «Pero esta es mi casa», papá dijo. Balbuceó Miguel con un hilo de voz. Bernarda soltó una carcajada seca que resonó en las paredes vacías. «Tu casa». Se levantó despacio, rodeando el escritorio hasta quedar frente a él. Se inclinó y lo agarró de la barbilla con fuerza, clavándole las uñas. «Esta casa es mía ahora. Tu padre me dejó todo a mí para que yo administre el futuro de Rogelio y el tuyo, si es que te lo ganas.
Aquí ya no eres el hijo del patrón. Aquí eres una boca más que alimentar, y las bocas que no trabajan no comen. Esa misma noche, Miguel fue desalojado de su habitación. Bernarda ordenó que sus cosas fueran trasladadas al pequeño cuarto de servicio, junto a la cocina, un lugar húmedo y sin ventanas, donde antes dormía la criada. Sus juguetes, sus libros y la ropa que su padre le había comprado fueron guardados en cajas, o peor aún, entregados a Rogelio. Rogelio necesita la habitación grande. Él está creciendo y necesita espacio para estudiar, fue la excusa de Bernarda. Miguel se encontró solo en la oscuridad de su nuevo cuarto, acostado en un catre duro que olía a humedad. Abrazaba contra su pecho la única cosa que había logrado salvar de la rapiña, una pequeña foto de su padre sonriendo. Afuera, la lluvia arreciaba, y en el piso de arriba podía escuchar los pasos pesados de Bernarda y Rogelio, dueños y señores de un mundo que le había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. No sabía qué le deparaba el destino, pero en su corazón de niño sentía que la luz se había apagado y que una larga y fría noche acababa de comenzar. La hacienda, que una vez fue su refugio, se había convertido en su prisión y su madrastra en la carcelera que tenía las llaves de su vida. Con el paso de los meses, la hacienda Los Álamos se convirtió en un escenario donde se representaba, día tras día, una obra de teatro cruel y silenciosa. Las paredes, que antes resonaban con las risas de un padre y un hijo, ahora eran testigos mudos de una injusticia que clamaba al cielo. El sol salía cada mañana para todos, es cierto, pero sus rayos no calentaban por igual a los habitantes de aquella casa. Para Rogelio, el amanecer significaba el inicio de un nuevo día lleno de posibilidades y caprichos. Para Miguel, era simplemente la señal para comenzar otra jornada de esclavitud. La transformación fue tan absoluta que los vecinos del pueblo empezaron a murmurar, aunque nadie se atrevía a intervenir. Doña Bernarda, con su astucia de víbora, había tejido una red de mentiras tan densa que la verdad quedaba asfixiada. El pobre Miguelito ha perdido la razón desde que murió su padre, decía ella con un suspiro dramático cuando se encontraba con el cura o el alcalde. Se niega a estudiar, prefiere revolcarse en el barro y trabajar como un peón. Yo intento educarlo, Dios sabe que lo intento, pero es un caso perdido. Y así, mientras ella fingía ser la mártir, Miguel se convertía en el villano de su propia historia ante los ojos del mundo. La diferencia entre los dos muchachos era tan evidente como la noche y el día. Mientras Rogelio se levantaba a las 8 de la mañana, desperezándose entre sábanas de hilo egipcio y bajando a desayunar con el cabello engominado y el uniforme impecable del colegio privado más caro de la región, Miguel ya llevaba 3 horas despierto. Sus manos, que antes sostenían libros de cuentos y lápices de colores, ahora estaban curtidas por el frío y llenas de callosidades prematuras. A las 5 de la madrugada, cuando el gallo apenas aclaraba la garganta, Miguel ya estaba en el establo, limpiando el estiércol de los caballos, cargando baldes de agua helada que le cortaban la circulación de los dedos y barriendo el patio inmenso bajo la mirada severa de Bernarda, que lo vigilaba desde la ventana con una taza de café caliente en la mano. La hora de la comida era, quizás, el momento más doloroso del día. En el comedor principal, la mesa se servía con manteles bordados y vajilla de porcelana. El aroma a asado, a especias y a postres dulces inundaba la casa, haciendo que el estómago de Miguel se retorciera en un nudo doloroso. Pero su lugar ya no estaba en esa mesa. Bernarda había decretado que los sirvientes no comen con los señores. Así, mientras Rogelio se atiborraba de carne y se quejaba si la sopa estaba un grado más fría de lo que le gustaba, Miguel comía de pie en la cocina o, peor aún, sentado en el escalón trasero de la casa junto a los perros. Su menú consistía en las sobras del día anterior:
arroz pegajoso o frijoles fríos, y si tenía suerte, un trozo de pan duro que la cocinera, con ojos llorosos de lástima, lograba pasarle a escondidas. La ropa también marcaba la frontera entre el amo y el siervo. El armario de Rogelio rebosaba de camisas nuevas, zapatos de marca y chaquetas de moda. Bernarda no escatimaba en gastos para su hijo. Quería que pareciera un príncipe, el heredero indiscutible de todo. Miguel, por el contrario, vestía los desechos de Rogelio. Pantalones que le quedaban cortos o demasiado anchos, sujetos con una cuerda a la cintura, camisas descoloridas con el cuello raído y zapatos con las suelas agujereadas que dejaban entrar el agua los días de lluvia. Parecía un espantapájaros triste, una sombra desgarbada que se movía por la hacienda intentando no hacer ruido. Pero lo que más dolía no era el hambre ni el frío, sino la crueldad gratuita de Rogelio. El hijo de Bernarda había aprendido bien las lecciones de su madre. Sabía que tenía poder y lo ejercía con un sadismo infantil que daba escalofríos. Si Miguel acababa de fregar el suelo del pasillo, Rogelio entraba deliberadamente con las botas llenas de barro, riendo mientras veía cómo Miguel tenía que volver a empezar, de rodillas, sin decir una palabra. «Limpia bien, Ceniciento», le gritaba, dándole una patada a la cubeta de agua sucia para que se derramara sobre la ropa de Miguel. Y Miguel, mordiéndose el labio hasta sangrar para no llorar, volvía a llenar la cubeta. Había perdido el derecho a ir a la escuela. La educación es para los que tienen cerebro, le había dicho Bernarda el día que quemó sus cuadernos en la chimenea. Tú naciste para servir, no para pensar. Así que, mientras veía el autobús escolar llevarse a Rogelio y a los otros niños del pueblo, Miguel sentía que una parte de él moría cada mañana. Su sueño de ser médico, ese que le había confiado a su padre tantas veces mirando las estrellas, parecía ahora una fantasía ridícula, inalcanzable. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había una pequeña luz que Bernarda no podía apagar. Cada noche, cuando la casa finalmente quedaba en silencio y el cansancio amenazaba con derrumbarlo, Miguel se retiraba a su rincón en el cuarto de servicio. Allí, escondida detrás de una pila de cajas viejas, tenía su tesoro más preciado, una pequeña estatuilla de la Virgen de Guadalupe, descarapelada y vieja, que había pertenecido a su madre biológica. A la luz temblorosa de una vela que robaba de la iglesia, Miguel se arrodillaba. No rezaba pidiendo venganza, no pedía que un rayo partiera a Bernarda o que Rogelio enfermara. «Madre mía», susurraba con las manos juntas, sus dedos ásperos entrelazados con fervor, «dame fuerzas, solo dame fuerzas para aguantar un día más. No dejes que mi corazón se vuelva negro como el de ellos. Ayúdame a recordar quién soy, hijo de Ricardo y Elena. Ayúdame a no odiar». Esa fe sencilla, esa conexión invisible con algo más grande que su sufrimiento, era lo que lo mantenía cuerdo. Mientras Bernarda y Rogelio dormían en sus camas de plumas, con las conciencias manchadas, Miguel dormía en el suelo duro, pero con el alma limpia. No sabía que esas oraciones nocturnas, susurradas entre lágrimas y polvo, estaban siendo escuchadas. No sabía que cada humillación era una semilla que con el tiempo daría un fruto inesperado. Pero por ahora, la noche era larga y el amanecer aún estaba lejos. Los años pasaron sobre la hacienda Los Álamos, no como una caricia, sino como el peso de una losa de piedra. Miguel dejó de ser un niño para convertirse en un joven de 18 años, espigado y silencioso, con la piel bronceada por el sol inclemente y los músculos endurecidos por el trabajo forzado. Bernarda había logrado su objetivo de convertirlo en el peón de la finca, pero había fracasado estrepitosamente en su intento de romper su espíritu. Había algo en la mirada de Miguel, una chispa de inteligencia y dignidad que ninguna humillación podía apagar, y eso era lo que más enfurecía a su madrastra. A pesar de que Bernarda le había prohibido asistir a la escuela, la mente de Miguel era un campo fértil que se negaba a secarse.
Mientras Rogelio desperdiciaba su costosa educación en fiestas y novatadas, durmiéndose en las clases y pagando a otros para que hicieran sus tareas, Miguel aprendía del mundo que lo rodeaba. Se convirtió en un observador voraz. Rescató del cuarto de los Trevejos los viejos libros de medicina y botánica de su abuelo, que Bernarda había desechado por considerarlos basura vieja. En las noches de insomnio, a la luz de una vela clandestina, Miguel devoraba aquellas páginas amarillentas, aprendiendo los nombres de los huesos, el funcionamiento del corazón y los secretos de las plantas que crecían silvestres en los bordes del camino. No tardó mucho en poner en práctica ese conocimiento prohibido. Los trabajadores de la hacienda, gente humilde que no podía pagar un médico en el pueblo, comenzaron a buscarlo a escondidas. «El muchacho tiene manos de santo», susurraban entre ellos. Miguel curaba cortes infectados con cataplasmas de hierbas, aliviaba fiebres con tés de corteza y entablillaba patas de animales con una destreza que parecía innata. Un día, la tragedia rozó la tragedia en los campos de maíz. Uno de los jornaleros, el viejo Anselmo, se hizo un corte profundo en la pierna con la guadaña. La sangre brotaba a borbotones, tiñendo la tierra de rojo oscuro. Mientras los otros peones gritaban presas del pánico y Rogelio, que pasaba por allí a caballo, simplemente se alejaba con una mueca de asco para no mancharse las botas, Miguel actuó. Rasgó su propia camisa, aplicó un torniquete improvisado con una precisión quirúrgica y presionó la herida con un puñado de hierbas coagulantes que había recogido esa misma mañana. Cuando el médico del pueblo llegó horas más tarde, se quedó asombrado. «Si no fuera por lo que hizo este muchacho», dijo el doctor mirando a Miguel con respeto, «Anselmo habría muerto desangrado». Aquella noche, en lugar de recibir un elogio, Miguel conoció la verdadera cara de la envidia. Bernarda estaba lívida. No podía soportar que el bastardo, el inútil, fuera el héroe del día, mientras su precioso Rogelio había huido como un cobarde. Durante la cena, mientras Rogelio se quejaba de que la visión de la sangre le había quitado el apetito, Bernarda estalló. «Te crees muy listo, ¿verdad?», le gritó a Miguel, tirando el plato de sopa al suelo. «Jugando a ser doctor con los sucios peones. No eres más que un campesino, Miguel. Que te entre en la cabeza. Tu lugar está en el fango, no salvando vidas». La furia de Bernarda no era solo por el incidente. Era porque veía en Miguel el reflejo de don Ricardo, esa bondad inquebrantable que ella nunca podría poseer ni controlar. Para castigarlo, le duplicó las tareas. Ahora Miguel debía levantarse a las 3 de la mañana para ordeñar las vacas, limpiar los establos, cortar leña y luego trabajar en el campo hasta que saliera la luna. Bernarda quería verlo caer, quería verlo suplicar piedad, pero Miguel, con su fe inquebrantable, ofrecía cada gota de sudor como una oración silenciosa. «Señor, hágase tu voluntad», murmuraba mientras cargaba los sacos de grano que pesaban más que él mismo. Mientras tanto, la oscuridad se cernía sobre Rogelio de una manera diferente. Mimado hasta la médula y acostumbrado a tenerlo todo sin esfuerzo, el hijo de Bernarda se había convertido en un joven vicioso. Las tabernas del pueblo vecino conocían bien su nombre y, sobre todo, su dinero fácil. Rogelio había desarrollado una peligrosa afición por el juego de cartas y las apuestas de gallos. Al principio ganaba, y la adrenalina lo embriagaba más que el alcohol barato que consumía. Pero la suerte es una amante voluble, y pronto las deudas comenzaron a acumularse. Una tarde, unos hombres de aspecto patibulario interceptaron a Rogelio a la salida de la cantina. No hubo palabras amables. Le dieron un plazo de 3 días para pagar una suma exorbitante que había perdido en una noche de borrachera, o de lo contrario, su madre tendría que organizar otro funeral en la hacienda. Rogelio regresó a casa pálido y temblando, con el miedo calándole los huesos. Sabía que Bernarda guardaba una fuerte suma de dinero en efectivo en una caja fuerte escondida en el armario de su dormitorio,
los ahorros de la última cosecha que debían usarse para pagar los impuestos y los salarios de los trabajadores. Rogelio nunca había robado a su madre, al menos no una cantidad tan grande, pero el miedo a los matones era más fuerte que su lealtad filial. Esperó a que Bernarda saliera a su reunión semanal con las damas de la caridad, una ironía que solo Dios podía apreciar. Con las manos sudorosas, Rogelio forzó la cerradura del armario. El metal cedió con un chasquido seco. Allí estaban los fajos de billetes, el fruto del trabajo de todos, y también un collar de perlas que había pertenecido a la madre de Miguel. Rogelio no lo pensó dos veces. Se metió el dinero y las joyas en los bolsillos, sintiendo el peso de su crimen. Pero entonces, un pensamiento oscuro y retorcido cruzó su mente, una idea sembrada por años de ver a su madre culpar a Miguel de todo. Si el dinero desaparecía, Bernarda se daría cuenta. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que ser el culpable. Bajó las escaleras con sigilo, como una sombra maligna, aprovechando que Miguel estaba ocupado partiendo leña en la parte trasera de la casa. Rogelio se deslizó hasta el cuarto de servicio, ese agujero húmedo donde su hermanastro dormía, y con manos temblorosas pero decididas, escondió la cartera de cuero vacía de Bernarda y un par de billetes arrugados bajo el delgado colchón de paja de Miguel. Al salir, su corazón latía con fuerza, no por el remordimiento, sino por la emoción perversa de saber que el destino de Miguel estaba sellado. Se limpió el sudor de la frente, esbozó una sonrisa torcida y regresó a su habitación, esperando el momento en que la tormenta se desatara. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes negras que presagiaban una tormenta inminente, como si el mismo cielo se preparara para llorar por la injusticia que estaba a punto de cometerse. El silencio habitual de la hacienda se rompió con un grito desgarrador que hizo volar a los pájaros de los árboles. «Me han robado. Ladrones. Maldita sea, hay un ladrón en mi propia casa». La voz de doña Bernarda retumbó en las paredes de piedra. Bajó las escaleras hecha una furia, con el rostro descompuesto y los ojos inyectados en sangre. Rogelio, fingiendo despertarse sobresaltado, salió de su habitación en pijama, frotándose los ojos con una actuación digna de un premio. «¿Qué pasa, madre? ¿Por qué esos gritos?», preguntó con voz inocente. «El dinero de la cosecha, los ahorros para los peones y el collar de tu abuela», chilló Bernarda, paseándose por el salón como una leona herida. Alguien forzó la caja fuerte. «Lo quiero encontrar ahora mismo». En ese momento, Miguel entró por la puerta de la cocina, trayendo un cubo de leche fresca. Su rostro reflejaba confusión y preocupación genuina al ver el estado de su madrastra. «¿Qué sucede, madre?», preguntó, dejando el cubo en el suelo. «¿Le han robado?». Bernarda se detuvo en seco. Se giró lentamente hacia él, y en sus ojos no había duda, solo una certeza venenosa que había estado esperando años para liberar. «No te hagas el tonto conmigo». Mosquita muerta siseó, acercándose a él hasta que pudo oler su aliento a café rancio. «Tú eres el único que sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Tú eres el único muerto de hambre que siempre me ha mirado con envidia». «Yo no he tocado nada», exclamó Miguel, retrocediendo un paso, con las manos en alto. «Lo juro por la memoria de mi padre». «No te atrevas a ensuciar el nombre de tu padre con tu boca sucia», intervino Rogelio, poniéndose al lado de su madre. «Mamá, tal vez deberíamos revisar su cuarto. Ya sabes lo que dicen. El ladrón siempre esconde el botín cerca». Bernarda no necesitó que se lo dijeran dos veces. Marchó hacia el cuarto de servicio, seguida por Rogelio y un Miguel pálido y tembloroso. Bernarda entró como un torbellino, tirando las pocas pertenencias de Miguel al suelo. Su ropa remendada, sus libros viejos de medicina, su pequeña vela. Finalmente, levantó el colchón de paja con un gesto violento. Allí estaba,
La cartera de cuero marrón y los billetes arrugados cayeron al suelo con un sonido sordo que pareció un disparo en el silencio de la habitación. Miguel se quedó paralizado. El mundo se le vino encima. Miró la cartera, luego a Rogelio, quien desviaba la mirada con una sonrisita imperceptible, y finalmente a Bernarda, cuyo rostro se transformó en una máscara de triunfo sádico. «¡Lo sabía!», gritó ella, dándole una bofetada a Miguel con tanta fuerza que le hizo girar la cara. «Cría cuervos y te sacarán los ojos. Te he dado un techo, te he dado comida, y así me pagas, robándome». «No es mío, alguien lo puso ahí», sollozó Miguel, cayendo de rodillas y agarrándose a la falda de Bernarda. «Madre, créame, yo jamás robaría». «Rogelio, dile algo, tú sabes que yo no fui». Rogelio soltó una carcajada seca y le dio una patada en el hombro para que soltara a su madre. «¿Yo? ¿Qué tengo que ver con tus fechorías, ratero?», dijo con desdén. «Siempre supe que eras una mala semilla». La escena que siguió fue la más humillante que la Hacienda Los Álamos había presenciado jamás. Bernarda arrastró a Miguel fuera de la casa, tirándole del cabello y de la ropa, mientras él intentaba en vano explicarse. Los peones y las criadas se asomaron, mirando con horror, pero sin atreverse a intervenir, temerosos de perder sus trabajos. «¡Fuera!», gritó Bernarda, empujándolo escaleras abajo hacia el patio de tierra. Miguel tropezó y cayó de bruces en el barro, justo cuando el cielo, que ya no podía contenerse más, rompió a llorar con una lluvia torrencial. «Lárgate de mi casa. No quiero volver a ver tu cara de hipócrita nunca más». «Pero esta es la casa de mi padre», gritó Miguel desde el suelo, con el agua y el lodo mezclándose con sus lágrimas. «No tengo a dónde ir». Bernarda entró un momento a la casa y salió con una vieja maleta de cartón que pertenecía a Miguel. La abrió y con saña empezó a tirar su ropa al charco, pisoteándola. Luego la cerró y se la lanzó con fuerza. «Tu padre está muerto», rugió ella, con la voz quebrada por el odio. «Y para mí, tú también lo estás. Si te veo rondando por aquí, llamaré a la Guardia Civil y te haré pudrir en la cárcel. Desaparece». La puerta de roble macizo se cerró con un estruendo definitivo, seguido por el sonido metálico del cerrojo. Miguel se quedó allí, tirado en el barro, bajo la lluvia helada que calaba hasta los huesos. Golpeó la puerta con sus puños hasta que le sangraron los nudillos. «Ábranme, por favor, Rogelio, madre». Nadie respondió. Solo se escuchaba el repiquetear de la lluvia y el aullido del viento. Miguel se levantó lentamente, temblando de frío y de dolor. Miró hacia la ventana del segundo piso y vio la silueta de Rogelio tras la cortina, observándolo. No había piedad en esa mirada. Con el corazón destrozado, Miguel recogió su maleta empapada. Antes de irse, se agachó y recogió del lodo lo único que Bernarda no había notado al tirar sus cosas: la pequeña estatuilla de la Virgen y la foto arrugada de su padre. Las limpió con su manga y las besó, apretándolas contra su pecho como si fueran un salvavidas en medio del océano. «Adiós», papá susurró al viento. «Perdóname por no poder defender tu casa». Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el portón de salida, arrastrando los pies, dejando atrás la única vida que conocía. A cada paso, sentía que una parte de él se quedaba en esa tierra. No miró atrás. Caminó bajo la tormenta, un joven solo contra el mundo, expulsado del paraíso por el pecado de otros, llevando consigo nada más que su dignidad rota y una fe que, en ese momento, parecía tan frágil como una llama en medio del huracán. La noche cayó sobre él, oscura y aterradora, tragándose su figura en el camino largo y sinuoso que lo llevaría lejos, muy lejos de allí. La noche cayó sobre el mundo como un telón de terciopelo negro, pesado y asfixiante. Miguel caminó durante horas, sin rumbo fijo, con la lluvia azotando su espalda y el barro pegándose a sus zapatos rotos, como si la misma tierra de la hacienda intentara retenerlo.
Dejó atrás los campos conocidos, los caminos de tierra donde había jugado de niño, y se adentró en la boca del lobo, la ciudad. Las luces de los edificios altos brillaban a lo lejos, indiferentes a su dolor, promesas vacías de calor y refugio para alguien que no tenía nada. Cuando llegó a las afueras de la capital, sus piernas temblaban de agotamiento y el frío se había instalado en sus huesos como una enfermedad. Buscó refugio bajo el alero de una panadería cerrada, atraído por el aroma fantasma de pan caliente que aún flotaba en el aire. Se acurrucó allí, abrazando su vieja maleta mojada, intentando hacerse pequeño, invisible. Pero la ciudad no era como el campo. Aquí, la crueldad no tenía nombre ni rostro. Tú! ¡Largo de ahí!, gritó una voz ronca. El dueño de la panadería salió con una escoba, empujando a Miguel como si fuera una rata. No quiero mendigos espantando a la clientela. Vete a dormir al puente con los de tu calaña. Miguel se levantó a duras penas, pidiendo perdón con la mirada baja, y siguió caminando. Sus pies lo llevaron hasta un parque oscuro, donde los bancos de madera estaban ocupados por bultos que respiraban. Otros desdichados que, como él, habían sido escupidos por la vida. Encontró un rincón seco debajo de un puente de piedra, donde el ruido del tráfico lejano se mezclaba con el murmullo del río sucio. Esa primera noche fue la más larga de su vida. El hambre, que al principio era un dolor sordo, se convirtió en una bestia que le mordía las entrañas. Recordó las cenas en la hacienda, incluso las sobras frías que le daban en la cocina, y le parecieron un banquete de reyes. «Dios mío», pensó, mirando al techo de hormigón manchado de humedad, ¿es esto lo que me espera? ¿Es este mi destino? Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia en su rostro. Se sentía menos que humano, reducido a un animal asustado que solo busca sobrevivir hasta el amanecer. Los días siguientes fueron una espiral de humillación y miseria. Miguel descubrió que en la ciudad la pobreza era un crimen y la bondad una moneda rara. Intentó buscar trabajo, cualquier cosa. Entró en restaurantes, talleres y obras de construcción, ofreciendo sus brazos fuertes a cambio de un plato de comida. ¿Tienes papeles? ¿Referencias?, le preguntaban los capataces con desconfianza, mirando su ropa sucia y su aspecto desaliñado. No, señor, pero trabajo duro, se lo juro, sé de campo, sé curar animales, sé cargar peso, suplicaba Miguel. No necesitamos vagabundos aquí. Fuera. El rechazo se convirtió en su pan de cada día. La vergüenza quemaba más que el sol del mediodía. Él, que había sido hijo de un patrón, que había tenido un apellido respetado, ahora tenía que pelear con los perros callejeros por un trozo de sándwich tirado en un contenedor de basura. Una tarde, encontró media manzana mordida en el suelo y con lágrimas en los ojos la limpió con su camisa y se la comió, agradeciendo a Dios por ese manjar mientras su dignidad se hacía pedazos. Pero en ese infierno de asfalto y soledad conoció a otros ángeles caídos. Una noche, mientras temblaba de fiebre bajo el puente, un anciano llamado Don Jacinto, que vivía en una caja de cartón vecina, se acercó a él. Don Jacinto no tenía piernas, las había perdido en un accidente de tren años atrás, pero tenía una sonrisa desdentada y ojos bondadosos. «Toma, muchacho», le dijo el viejo, extendiéndole una manta raída y llena de agujeros. «No es mucho, pero te quitará el frío. Pareces un pollito mojado». Miguel aceptó la manta con gratitud infinita. «Gracias, señor. ¿Por qué me ayuda? No tengo nada para pagarle». «En la calle, hijo. Lo único que tenemos es a nosotros mismos», respondió Jacinto, tosiendo. «Hoy por ti, mañana por mí. Aquí abajo todos somos iguales, nadie es más que nadie». Esa pequeña muestra de humanidad en medio de la barbarie fue lo que salvó a Miguel de la locura. Aprendió las leyes de la supervivencia urbana. Consiguió una caja de madera y unos cepillos viejos y empezó a trabajar como limpiabotas en la plaza central.
Se arrodillaba ante los hombres de negocios, puliendo sus zapatos de cuero italiano hasta que brillaban como espejos, viendo su propio reflejo distorsionado en ellos. A veces, algún cliente le lanzaba una moneda con desprecio, sin siquiera mirarlo a la cara, como si fuera parte del mobiliario urbano. Otras veces, iba al mercado de abastos de madrugada para cargar sacos de papas y cebollas que pesaban 50 kilos. Su espalda, joven pero castigada, crujía bajo el peso y sus manos se llenaron de nuevas cicatrices. Pero cada moneda que ganaba, cada centavo que lograba guardar después de comprar un mendrugo de pan, iba a un frasco de vidrio que escondía celosamente. No era para alcohol ni para vicios, era para su sueño. A pesar de dormir en el suelo y comer sobras, Miguel no había olvidado quién era. Cada noche sacaba la foto arrugada de su padre y la estatuilla de la Virgen, las colocaba sobre una piedra y rezaba. «No me voy a rendir», papá susurraba en la oscuridad mientras las ratas correteaban cerca. «No voy a morir aquí. Bernarda me quitó mi casa, pero no me va a quitar mi futuro. Voy a ser médico. Voy a salvar vidas, aunque ahora mi propia vida no valga nada». La fe era su escudo contra la desesperación. Mientras otros en su situación caían en las drogas o el robo para escapar de la realidad, Miguel se aferraba a su integridad. Mantenía su ropa lo más limpia posible, lavándola en las fuentes públicas por la noche. Leía periódicos viejos que encontraba en la basura para no olvidar cómo leer, para mantener su mente afilada. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. La temporada de lluvias volvió, más cruel que nunca, trayendo consigo enfermedades y muerte a los habitantes de la calle. Miguel, debilitado por el hambre y el trabajo excesivo, sintió que sus fuerzas flaqueaban. Una tos persistente comenzó a sacudir su pecho y la fiebre lo hacía delirar. Tirado en su rincón bajo el puente, viendo cómo la vida pasaba de largo por encima de su cabeza, se preguntó si Dios se había olvidado de él. Se preguntó si Bernarda tenía razón y él había nacido para sufrir. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dejarse llevar por la oscuridad definitiva, el destino, ese guionista caprichoso, decidió que aún no era el final de su historia. En las noches más oscuras, cuando la esperanza parece haberse extinguido como una vela en medio de un huracán, es cuando la verdadera fe es puesta a prueba. Miguel había tocado fondo. La fiebre le quemaba la piel y sus pasos eran erráticos, arrastrando los pies sobre el pavimento mojado de una ciudad que dormía ajena a su sufrimiento. No sabía cuántos días llevaba sin comer una comida caliente, pero el hambre ya no era un dolor en el estómago, sino un vacío inmenso en el alma. Sus piernas, guiadas por una fuerza que él mismo no comprendía, lo llevaron hasta las escalinatas de la Catedral Metropolitana. El imponente edificio de piedra se alzaba ante él como un gigante silencioso. Las puertas inmensas de madera estaban cerradas, pero en el atrio, una estatua de piedra de San Martín de Porres, el santo de la escoba, el patrón de los humildes, lo miraba con ojos compasivos. Miguel se dejó caer de rodillas sobre la piedra fría, sin importarle el agua que empapaba sus pantalones rotos. «Señor», susurró, con la voz quebrada por la tos, «no vengo a pedirte riquezas, ni venganza contra quienes me hicieron daño. No le guardo rencor a Bernarda ni a Rogelio. Quizás ellos son instrumentos de tu voluntad, aunque no lo entienda». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que corría por su rostro sucio. Apretó contra su pecho la pequeña estatuilla de la Virgen que había rescatado del lodo, su única posesión, su único vínculo con el niño que alguna vez fue. «Solo te pido una señal, Padre mío. Dame una razón para seguir respirando. Si mi destino es morir aquí, en esta calle fría, acógeme en tu reino junto a mis padres. Pero si aún tengo un propósito, si mis manos pueden servir para algo más que para limpiar la suciedad de otros, dame fuerzas. No me dejes caer en la oscuridad». Fue entonces cuando ocurrió.
Miguel metió la mano en su bolsillo y sacó lo último que le quedaba en el mundo, medio bolillo duro que había guardado celosamente desde la mañana. Era su cena, su desayuno, su vida. Lo miró con deseo, sintiendo cómo su boca se llenaba de agua. Iba a darle un mordisco cuando escuchó un gemido débil a su lado. Giró la cabeza y vio, encogido en una esquina del pórtico, a un perro callejero. Era apenas un esqueleto cubierto de sarna, temblando violentamente por el frío, con una pata herida que sangraba. El animal lo miró con unos ojos grandes y tristes, llenos de un miedo y una resignación que Miguel conocía demasiado bien. Eran los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Miguel se quedó paralizado. Ese pedazo de pan era lo único que lo separaba del desmayo. Su instinto de supervivencia le gritaba que comiera, que se olvidara del mundo. Pero entonces recordó las palabras de su padre. La verdadera generosidad no es dar lo que te sobra, Miguelito, sino compartir lo poco que tienes cuando tú también lo necesitas. Con el corazón palpitando, Miguel partió el pan en dos. Dudó un segundo, mirando al perro que gemía de nuevo. Luego, con una sonrisa triste pero llena de una luz inexplicable, le extendió el trozo entero al animal. «Toma, amigo», le dijo suavemente. «Tú lo necesitas más que yo, tú no tienes a nadie que te rece». El perro devoró el pan en un segundo y luego, arrastrándose, se acercó a Miguel y lamió su mano sucia y agrietada. En ese contacto húmedo y áspero, Miguel sintió una calidez que ninguna estufa podría darle. Había pasado la prueba. En el abismo de su propia miseria, había elegido la compasión sobre el egoísmo. Había elegido ser humano cuando el mundo lo trataba como a una bestia, sin nada en el estómago, pero con el corazón lleno de una paz extraña. Miguel se puso de pie, mareado. La lluvia arreciaba. Necesitaba un refugio mejor que el pórtico abierto de la iglesia. Caminó unas cuadras más, tambaleándose, hasta llegar a una calle de edificios elegantes con toldos anchos. Sus ojos se nublaban. Vio un letrero brillante que decía «Clínica San Lucas», y atraído por el nombre del evangelista médico, se refugió bajo el toldo de la entrada. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, tiritando sin control. La fiebre estaba ganando la batalla. Sentía que el sueño, ese sueño pesado y final del que no se despierta, empezaba a cerrarle los párpados. «Papá, mamá, ya voy», murmuró, dejando caer la cabeza sobre el pecho. Pero el destino, que había observado su sacrificio en las escaleras de la catedral, decidió que ese no era el final. De repente, la puerta de cristal de la clínica se abrió de golpe. Un hombre mayor, vestido con un traje elegante y una bata blanca doblada en el brazo, salió apresurado, luchando contra el viento para abrir su paraguas. Llevaba bajo el brazo una carpeta gruesa llena de papeles importantes. Una ráfaga de viento traicionera le arrebató la carpeta de las manos justo cuando intentaba abrir el paraguas. Los papeles, historias clínicas, recetas, documentos vitales salieron volando, dispersándose como palomas blancas sobre el charco sucio de la acera. «¡No! ¡Maldición!», gritó el hombre, desesperado, intentando atraparlos en vano mientras el viento se los llevaba. Miguel, que estaba a punto de perder la conciencia, abrió los ojos al escuchar el grito. Vio la desesperación en el rostro del anciano. A pesar de que su cuerpo le gritaba que no se moviera, a pesar de que cada músculo le dolía, su instinto de ayuda fue más fuerte. Sacó fuerzas de donde no las tenía, se levantó de un salto y se lanzó bajo la lluvia. «Yo le ayudo, señor», gritó con voz ronca. Se arrodilló en el suelo mojado, gateando rápido para atrapar las hojas antes de que se empaparan por completo o se fueran a la alcantarilla. Con manos temblorosas pero rápidas, reunió los papeles uno por uno, protegiéndolos bajo su propia camisa rota, ofreciendo su cuerpo como escudo contra el agua para salvar el trabajo de aquel desconocido. El médico se quedó atónito.
mirando a ese muchacho andrajoso que se movía con la agilidad de la desesperación para ayudarlo. Cuando Miguel recogió el último papel y se lo entregó, empapado hasta los huesos y temblando como una hoja, sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, bajo la lluvia inclemente, algo cambió para siempre. La semilla de bondad que Miguel había plantado al compartir su pan estaba a punto de florecer de la manera más inesperada. El doctor Alejandro Villalba, una eminencia en cardiología conocida en toda la ciudad por su severidad y su brillantez, se quedó inmóvil bajo su paraguas, mirando con incredulidad al muchacho empapado que le extendía el último de sus documentos. El viento aullaba alrededor de ellos, pero en ese metro cuadrado de acera el tiempo pareció detenerse. El chico no pidió dinero. No extendió la mano con la palma abierta, ese gesto universal de la mendicidad que el doctor veía a diario. Simplemente le devolvió los papeles, secos y ordenados, protegiéndolos con su propio cuerpo tiritante, y luego, con una dignidad que no correspondía a sus harapos, hizo un leve gesto con la cabeza y se dio media vuelta para marcharse. «Espera», gritó el doctor, sorprendido por su propia reacción. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en quirófanos, sonó casi suplicante. «Muchacho, ¿a dónde vas? Estás ardiendo en fiebre». Miguel se detuvo, tambaleándose. El mundo le daba vueltas. «No se preocupe, señor», murmuró, con los dientes castañeteando. Solo quería ayudar». Esos papeles parecían historias clínicas. La medicina es sagrada. Antes de que pudiera dar un paso más, sus piernas finalmente cedieron. Miguel se desplomó sobre el asfalto mojado como un muñeco de trapo. El doctor Villalba soltó el paraguas y corrió hacia él, tomándole el pulso. Estaba débil, casi imperceptible. Sin dudarlo, el viejo médico cargó al muchacho en sus brazos, sorprendiéndose de lo ligero que era, puro hueso y piel, y entró con él a la clínica, gritando a las enfermeras que prepararan una cama. Aquella noche marcó el fin de la pesadilla y el comienzo del milagro. Miguel despertó 2 días después en una habitación blanca, limpia y cálida, con el olor a antiséptico llenándole los pulmones. Al principio pensó que había muerto y estaba en el cielo, pero el dolor en su cuerpo le recordaba que seguía vivo. A su lado, sentado en una silla leyendo un libro, estaba el doctor Villalba. «Despertaste», dijo el anciano, cerrando el libro. «Tienes una neumonía que habría matado a un caballo, pero parece que tienes un ángel de la guarda muy terco». Miguel intentó incorporarse, avergonzado. «Señor, no tengo con qué pagarle. Me iré en cuanto pueda caminar». «Nadie te está echando», respondió el doctor con una sonrisa enigmática. «Revisé tus cosas cuando te cambiamos de ropa. Encontré esto». Sacó de su bolsillo el viejo libro de anatomía de don Ricardo, ese que Miguel había salvado del fuego de Bernarda y cargado durante todo su calvario. Estaba desgastado, con las páginas casi transparentes de tanto leerlas. «¿Lo has leído?», preguntó Villalba. «Sí, señor, todo, muchas veces». El doctor arqueó una ceja y comenzó a hacerle preguntas. Preguntas difíciles sobre el sistema circulatorio, sobre los huesos, sobre síntomas y diagnósticos. Y Miguel, con la voz aún ronca pero firme, respondió a cada una, no con la jerga académica de la universidad, sino con la precisión intuitiva de alguien que ama la materia. Los ojos del viejo médico se iluminaron. Había encontrado diamantes en el barro. «Escúchame bien», Miguel, dijo el doctor, inclinándose hacia adelante. «Yo no tengo hijos. He dedicado mi vida a esta clínica y a mis pacientes. Dios me ha dado manos para curar, pero me ha quitado la descendencia. Tú tienes el don, muchacho. Lo veo en tus ojos. Si prometes trabajar duro, estudiar como nunca has estudiado y no defraudarme, yo me haré cargo de ti. Serás mi asistente. Limpiarás los pisos si hace falta, pero también te pagaré los estudios».
¿Trato hecho? Miguel rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. Asintió, incapaz de hablar, y besó la mano del doctor. El paso del tiempo, 20 años después. El tiempo es un escultor paciente. Pule las piedras toscas hasta convertirlas en joyas y desgasta las montañas hasta convertirlas en polvo. 20 años pasaron volando como las hojas del calendario. El niño andrajoso que dormía bajo los puentes desapareció y en su lugar surgió el doctor Miguel de la Cruz. Ahora, a sus 38 años, Miguel era un hombre apuesto, de mirada serena y manos firmes. Se había convertido en el cirujano cardiovascular más respetado del país, director de la misma clínica que una vez lo acogió como a un vagabundo. Había heredado no solo la fortuna del doctor Villalba, quien falleció en paz años atrás, sino también su legado de bondad. A pesar de su riqueza, Miguel seguía siendo humilde. Operaba gratis a los pobres los fines de semana y nunca olvidaba de dónde venía. Mientras tanto, la justicia divina, lenta pero implacable, había hecho su trabajo en el otro lado de la moneda. En el pueblo de San Juan, la majestuosa hacienda Los Álamos era ahora una sombra decrépita de lo que fue. Los campos estaban yermos, llenos de malas hierbas. El ganado había sido vendido hacía años para pagar deudas de juego. La pintura de la casa se había descascarado, dejando ver la madera podrida como una metáfora del alma de sus habitantes. Doña Bernarda era una anciana amargada y enferma. La belleza que tanto cuidaba se había marchitado, dejando un rostro surcado por arrugas profundas de odio y frustración. Vivía confinada en una silla de ruedas, dependiendo de la caridad de los vecinos que antes despreciaba, pero su mayor castigo no era la pobreza, sino su hijo. Rogelio se había convertido en el monstruo que ella misma creó. Gordo, calvo y con el rostro enrojecido por el alcohol, se pasaba los días maldiciendo su suerte. No trabajaba. Vivía de vender poco a poco los muebles que quedaban en la casa. Trataba a su madre peor que a un animal. «Vieja inútil», le gritaba Rogelio, entrando borracho en la sala donde Bernarda tiritaba de frío bajo una manta sucia. «¿Dónde escondiste el dinero de la pensión? Dámelo o te dejo sin cenar. Es para mis medicinas, Rogelio. Me duele el pecho», lloraba Bernarda, encogiéndose de miedo. «Que te duela. Ojalá te mueras pronto y me dejes la casa para venderla», respondía él, arrebatándole el monedero con violencia y empujando su silla contra la pared. Bernarda lloraba en silencio, mirando la pared desnuda donde antes colgaba el retrato de su difunto esposo Ricardo. Recordaba con dolorosa claridad el día en que echó a Miguel a la calle. Recordaba cómo le dijo que era un estorbo. Ahora, la vida le estaba devolviendo cada palabra, cada golpe, multiplicado por 1000. Su propio hijo, su príncipe, era su verdugo. Y Miguel, aquel al que llamó maldición, era ahora un hombre que escuchaba en la radio y leía en los periódicos como un salvador de vidas, un hombre inalcanzable y lejano. Pero el destino aún tenía una última carta por jugar. Una mañana gris, el dolor en el pecho de Bernarda se volvió insoportable. Un infarto masivo la golpeó. Rogelio, asustado no por la vida de su madre, sino por la posibilidad de que muriera en casa y tuviera que pagar el entierro, la cargó en su vieja camioneta y condujo hacia la ciudad, hacia el único hospital público que aceptaba casos de beneficencia. Lo que no sabía, en su ignorancia y egoísmo, era que ese hospital acababa de ser adquirido por la Fundación del Hombre, al que ambos habían destruido en el pasado. Los caminos estaban a punto de cruzarse de nuevo. El destino tiene una forma irónica y brutal de cerrar sus círculos. Rogelio condujo su vieja camioneta hasta la entrada de urgencias del Hospital Metropolitano, frenando con un chirrido de neumáticos que hizo volver la cabeza a varios transeúntes. No se bajó para abrirle la puerta a su madre.
simplemente se inclinó sobre el asiento del copiloto y empujó el hombro de Bernarda con impaciencia. «Bájate ya, madre, no tengo todo el día», gritó, con el aliento oliendo a alcohol barato y tabaco. Bernarda, pálida como un fantasma y agarrándose el pecho con una mano huesuda, lo miró con ojos desorbitados por el terror. El dolor en su corazón era agudo, como si 1000 agujas se clavaran a la vez. Pero el dolor de ver a su hijo tratarla así era aún peor. «Rogelio, hijo, no me dejes aquí sola», suplicó con un hilo de voz. «Tengo miedo, no tengo dinero. ¿Qué pasó con la venta del terreno de los Olivos? Dijiste que con eso pagaríamos la operación». Rogelio soltó una carcajada cínica, golpeando el volante con las manos. «¿La operación? Por favor, vieja», escupió con desdén. «Esos médicos son unos ladrones. Te van a abrir el pecho para nada. Tienes 80 años. Ya viviste lo que tenías que vivir. Ese dinero es para mí, para empezar una nueva vida lejos de este agujero y de tus quejas constantes. Me voy a Cancún con Susana». Bernarda sintió que el mundo se le venía encima. El terreno de los Olivos era lo último que quedaba de la herencia de don Ricardo, el lugar sagrado donde él solía llevar a Miguel a pasear. Ella había guardado esa tierra como su seguro de vida, y ahora su propio hijo se lo había robado para gastarlo en vicios y mujeres. «Eres un monstruo», lloró ella, intentando agarrarlo de la camisa. «Yo te di todo, sacrifiqué mi alma por ti, eché a Miguel a la calle por ti». Rogelio le apartó la mano con un manotazo brusco. «Y bien estúpida que fuiste. Nadie te lo pidió. Ahora bájate o te tiro yo mismo». Sin esperar respuesta, se bajó, sacó la silla de ruedas plegable del maletero, la armó de mala gana y prácticamente arrojó a su madre en ella. La empujó hasta la puerta automática de cristal y sin mirar atrás, corrió de vuelta a su camioneta. «Rogelio, Rogelio, no me dejes», gritó Bernarda, estirando los brazos hacia él. Pero el motor rugió y la camioneta se alejó a toda velocidad, perdiéndose en el tráfico de la avenida, llevándose consigo la última esperanza de la anciana. Bernarda se quedó sola en la acera, rodeada de extraños que la miraban con lástima o indiferencia. El karma, que había estado acechando en las sombras durante 2 décadas, finalmente había dado su golpe maestro. La mujer que una vez cerró la puerta en la cara de un niño huérfano, ahora era la huérfana abandonada a su suerte. Un guardia de seguridad se acercó y la empujó dentro de la sala de espera. Allí el caos reinaba. Gritos, llantos, olor a desinfectante y desesperación. Cuando llegó su turno en la ventanilla de admisión, la recepcionista, una mujer joven con cara de cansancio, le pidió los documentos. Nombre: Bernarda de Los Ángeles. Edad: 78 años. ¿Seguro médico? No tengo, susurró Bernarda, bajando la cabeza. ¿Algún familiar responsable que se haga cargo de los gastos? Bernarda tragó saliva. Las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas de arrugas. No tengo a nadie. Mi hijo se fue. La recepcionista suspiró y marcó una casilla roja en su ordenador. Paciente indigente, sin recursos. Siéntese allí, abuela. Tendrá que esperar a que el médico de guardia tenga un hueco. Hay mucha gente antes que usted. Las horas pasaron como siglos. Bernarda sentía que su corazón fallaba, latía desacompasado, como un pájaro herido aleteando en una jaula. Cada respiración era una batalla. Veía a familias entrar y salir, hijos sosteniendo la mano de sus padres ancianos, y la envidia la corroía. Recordó la cara de Miguel, ese niño dulce al que ella había golpeado y humillado. Si tan solo, pensó, pero sacudió la cabeza. Era demasiado tarde para arrepentimientos. De repente, la oscuridad se cerró sobre ella.
un dolor punzante en el brazo izquierdo, una presión insoportable en el pecho, y Bernarda se desplomó de la silla de ruedas al suelo frío del hospital. Código azul en la sala de espera. Paro cardíaco, gritó una enfermera. Todo se volvió un borrón de luces blancas y voces urgentes. La subieron a una camilla, le rasgaron la blusa vieja para ponerle los electrodos. No tiene pulso. Carguen a 200. Despejen. El cuerpo de Bernarda se arqueó con la descarga. Una vez, 2 veces. El monitor seguía pitando con ese sonido plano y mortal. Mientras tanto, en el último piso del hospital, en un despacho amplio con vistas a la ciudad iluminada por la lluvia, el director médico revisaba expedientes. El nombre en su placa dorada brillaba bajo la lámpara de escritorio. Dr. Miguel de la Cruz. El teléfono rojo de su escritorio sonó. Era la jefa de enfermeras de urgencias. Doctor de la Cruz, perdone que lo moleste a esta hora. Tenemos una paciente N, sin nombre, en la sala de reanimación. Mujer mayor, infarto masivo, sin familia, sin seguro. El residente dice que no hay mucho que hacer, su corazón está muy dañado. ¿Autoriza usted el traslado a cuidados paliativos o intentamos la cirugía de riesgo? Miguel se frotó los ojos cansados. Podría haber dicho que no. Era lo lógico, lo económico. Un paciente sin recursos y con pocas probabilidades de vida. Pero su juramento hipocrático y esa voz interior que siempre lo guiaba le impidieron rendirse. ¿Tiene nombre la paciente?, preguntó, casi por rutina. Encontramos una cédula vieja en su bolso. Se llama, espere, Bernarda López, viuda de Ricardo. El tiempo se detuvo en el despacho. El bolígrafo de Miguel cayó de su mano y rodó por el escritorio. El sonido de su propio corazón retumbó en sus oídos más fuerte que la tormenta afuera. Bernarda, el nombre que había sido su pesadilla durante años. El nombre de la mujer que le había robado su infancia, su casa y la tumba de su padre. «¿Doctor, sigue ahí?», preguntó la enfermera al otro lado de la línea. Miguel cerró los ojos y vio, como en una película, las imágenes de su pasado. El barro, el frío, el hambre, la soledad. Podía dejarla morir. Nadie lo culparía. Sería justicia poética. Ella lo había dejado morir a él en la calle. Ahora él tenía el poder de devolverle el favor. Solo tenía que colgar el teléfono y no hacer nada. Pero entonces vio otra imagen. Vio al perro sarnoso al que le dio su pan. Vio al doctor Villalba recogiéndolo del suelo. Y escuchó la voz de su padre. «La venganza es un plato que envenena al que lo cocina. Hijo, sé mejor que ellos». Miguel abrió los ojos. Respiró hondo, tragándose el dolor y el rencor de 20 años. «Preparen el quirófano 3», ordenó con voz firme, poniéndose de pie y agarrando su bata blanca. «Voy a bajar personalmente. Yo haré la cirugía. Pero, doctor, es una indigente. Es muy arriesgado». «He dicho que preparen el quirófano», cortó Miguel, con una autoridad que no admitía réplicas. Esa mujer es mi madre». Colgó el teléfono y salió del despacho. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, firmes y decididos. Iba a enfrentarse a su pasado, no con una espada, sino con un bisturí. Iba a salvar la vida de la mujer que intentó destruir la suya. Y en ese acto de misericordia suprema, Miguel sabía que encontraría su propia liberación. El quirófano número 3 estaba sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por el rítmico pitido del monitor cardíaco y el siseo del respirador artificial. Bajo la luz blanca e implacable de las lámparas quirúrgicas, el cuerpo de Bernarda yacía abierto, vulnerable, expuesto en su fragilidad humana. Miguel, con el rostro cubierto por la mascarilla y las manos enguantadas manchadas de la sangre de su madrastra, trabajaba con una concentración absoluta. Durante 4 horas, no fue el hijastro despreciado, ni la víctima de un pasado cruel. Fue simplemente el instrumento de Dios.
Sus manos se movían con una precisión milimétrica, reparando las arterias obstruidas, suturando los tejidos dañados de ese mismo corazón que años atrás se había endurecido contra él hasta convertirse en piedra. Mientras sostenía el corazón de Bernarda en sus manos para realizar el bypass, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Miguel, ocultándose tras su mascarilla. Era una sensación vertiginosa, casi divina, tener el poder de devolver la vida a quien te la quiso quitar. Podría haber dejado que su pulso se detuviera. Un pequeño error, un segundo de vacilación, y la justicia humana se habría cumplido. Ojo por ojo, decían las leyes antiguas. Pero en ese momento, Miguel recordó las noches de frío bajo el puente, rezando a la Virgen, y supo que su venganza no sería la muerte, sino la vida. La vida como una oportunidad para la redención. Sutura terminada, anunció con voz firme: «Quiten las pinzas, vamos a reactivar el flujo». El equipo médico contuvo el aliento. El corazón de Bernarda dio una sacudida, luego otra, y finalmente retomó su ritmo, débil pero constante. «Está estable», doctor, dijo el anestesiólogo, mirando a Miguel con admiración. «Ha sido un milagro. Nadie daba un centavo por ella». Miguel se apartó de la mesa, se quitó los guantes y suspiró profundamente. «No fui yo», murmuró, mirando el rostro pálido y envejecido de la mujer. «Fue algo más grande que nosotros. Llévenla a la unidad de cuidados intensivos. Quiero que tenga la mejor habitación y vigilancia las 24 horas». 2 días después, la conciencia regresó a Bernarda lentamente, como quien emerge de un pozo profundo y oscuro. Lo primero que sintió fue la suavidad de las sábanas, un lujo que no había sentido en años. Luego, el olor a limpieza y flores frescas. Estaba muerta. ¿Era ese el cielo? No, imposible. Ella sabía, en lo más recóndito de su alma, que su destino no era el cielo. Abrió los ojos con dificultad. La luz del sol entraba por una ventana amplia, iluminando un jarrón con lirios blancos en la mesita de noche. Intentó moverse, pero el dolor en el pecho le recordó que seguía atada a un cuerpo mortal. «¿Rogelio?», graznó con la garganta seca, esperando ver a su hijo arrepentido a su lado. Pero la silla junto a su cama no estaba ocupada por Rogelio. Allí, sentado con la espalda recta y leyendo un expediente médico, había un hombre alto, vestido con una bata blanca impecable. Su cabello tenía algunas canas en las sienes, pero su perfil era fuerte y noble. Al escuchar su voz, el hombre cerró la carpeta y se giró lentamente. Bernarda parpadeó, confundida. Ese rostro, esos ojos color miel, esa cicatriz tenue en la frente, justo encima de la ceja izquierda. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un mazo. La cicatriz, ella misma se la había hecho hacía 25 años, cuando le lanzó un anillo de diamantes a la cara en un ataque de ira porque el niño había roto un plato. Bernarda soltó un grito ahogado y trató de retroceder en la cama, haciendo sonar las alarmas de los monitores. «¡Tú!», exclamó, con los ojos desorbitados por el terror. «¡Tú eres! No puede ser. Estás muerto. Yo te maté». El hombre se levantó con calma, apagó la alarma del monitor y se acercó a ella. No había odio en su mirada, solo una tristeza infinita y una paz que Bernarda no podía comprender. «Tranquila, doña Bernarda, no está muerta, y yo tampoco», dijo él, con su voz profunda y suave. «Soy el doctor Miguel de la Cruz, el hijo de Ricardo». Bernarda temblaba incontrolablemente. Su mente, nublada por la culpa y los sedantes, conjuró la peor de las pesadillas. «Has venido a matarme», sollozó, cubriéndose la cara con las manos huesudas. «Has venido a terminar lo que empezaste. Eres el diablo. Sácame de aquí. Rogelio, ayuda». Miguel tomó una silla y se sentó cerca de ella, sin tocarla, respetando su miedo. «Rogelio no vendrá», Bernarda dijo suavemente.
La policía lo detuvo ayer en la frontera. Intentaba huir del país con el dinero de unos terrenos que vendió ilegalmente. Está en la cárcel. La noticia cayó sobre ella como una losa. Su hijo, su adorado Rogelio, el motivo de todos sus pecados, había terminado donde ella siempre temió que terminara Miguel. ¿Y tú?, preguntó ella, bajando las manos, mirándolo con una mezcla de asombro y horror. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estoy en esta habitación de lujo? No tengo dinero, Miguel. No tengo nada. Me lo quitaron todo. Échame a la calle como hice yo contigo. Hazlo ya y acabemos con esto. Miguel negó con la cabeza lentamente, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un papel doblado. Lo desdobló y lo puso sobre la mesita de noche. Era la factura del hospital, con una cifra astronómica al final. Pero sobre la cifra había un sello rojo grande que decía, pagado. Nadie la va a echar. Madre, dijo él, usando esa palabra que no había pronunciado en décadas. Bernarda se quedó helada. «¿Madre?», susurró. «¿Me llamas madre después de lo que te hice? Te quité tu casa, te quité tu herencia, te dejé dormir en el barro, te golpeé, dejé que Rogelio te culpara de un robo que no cometiste». «Lo sé», interrumpió Miguel. «Lo recuerdo todo. Cada golpe, cada insulto, cada noche de hambre. Entonces, ¿por qué?». Bernarda empezó a llorar, un llanto feo y convulsivo, el llanto de quien se sabe indigno. «¿Por qué me operaste? ¿Por qué pagaste esto? Deberías haberme dejado morir en la sala de espera como a un perro. Eso es lo que merezco». Miguel se inclinó hacia adelante y por primera vez tomó la mano de Bernarda. Su mano fuerte y cálida envolvió los dedos fríos y artríticos de su madrastra. «Porque si le hubiera pagado con la misma moneda, Bernarda, yo sería igual que usted, y mi padre me enseñó a ser mejor». Miguel la miró a los ojos. «Cuando estaba en la calle, aprendí que el odio es un veneno que uno se bebe esperando que el otro muera. Yo decidí no beber ese veneno. Dios me dio estas manos para salvar vidas, no para juzgarlas. Su vida estaba en mis manos y yo se la devolví, no por usted, sino por mí y por él». Señaló hacia arriba. «Usted me quitó un techo, pero Dios me dio una misión. Usted me quitó una familia, pero Dios me dio miles de pacientes a los que amar. Hoy, usted está viva porque tiene una segunda oportunidad, no para recuperar su dinero, ni su casa, eso ya no existe, sino para recuperar su alma». Bernarda miró la mano de Miguel sobre la suya, la mano del niño al que despreció, la mano del hombre que la salvó. El peso de 20 años de maldad se derrumbó sobre ella. La armadura de soberbia se rompió en 1000 pedazos. «Perdóname», gimió, apretando la mano de Miguel con la poca fuerza que le quedaba. «Perdóname, hijo mío, perdóname por ser tan ciega, soy una miserable». Se inclinó sobre la mano del médico y la empapó con sus lágrimas, besándola frenéticamente. «Te perdono», Bernarda, dijo Miguel, y al decirlo, sintió que una cadena invisible se rompía en su propio pecho. Era libre. «Te perdono en nombre de mi padre y en el mío. Estás perdonada». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Una enfermera entró con una bandeja de comida caliente, sopa de pollo, puré de patatas y gelatina. El mismo menú sencillo y reconfortante que Miguel solía soñar cuando tenía hambre. «Coma, madre», dijo Miguel, secándole las lágrimas con un pañuelo. «Necesita fuerzas. Mañana la llevaré a un lugar donde la cuidarán bien. No volverá a estar sola». Bernarda asintió, incapaz de hablar, y probó la primera cucharada de sopa. Le supo a gloria, le supo a misericordia. Fuera, la lluvia había dejado de caer y un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando la ciudad, el hospital y las dos almas que por fin habían encontrado la paz en medio de la tormenta. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, se convirtió finalmente en un bálsamo de paz para las almas heridas de esta historia.
Semanas después de aquella cirugía que desafió al destino, el doctor Miguel condujo personalmente a doña Bernarda hacia su nuevo hogar, la residencia de ancianos, el Jardín de la Esperanza. No era un asilo triste y gris, sino una hermosa casa de campo rodeada de árboles frutales y flores, muy parecida a la Hacienda Los Álamos en sus mejores tiempos, pero sin los fantasmas del pasado. Miguel empujó la silla de ruedas de su madrastra por los senderos de piedra, bajo la sombra fresca de los robles. Bernarda, ahora frágil pero con una serenidad nueva en su mirada, respiraba el aire puro con gratitud. Ya no llevaba joyas ni vestidos de seda. Vestía una bata sencilla de algodón, pero nunca se había sentido tan digna como en ese momento. «Aquí estarás bien, madre», le dijo Miguel, deteniéndose frente a una fuente de agua cristalina. «Las enfermeras son muy amables y vendré a visitarte todos los domingos después de la misa. No te faltará nada. Yo me encargaré de todos los gastos hasta el último día que Dios te conceda». Bernarda levantó la vista hacia él, con los ojos húmedos. Tomó la mano del hombre al que una vez llamó maldición y la besó con reverencia. «Miguel», susurró con voz temblorosa, «yo te di espinas y tú me devuelves rosas. Yo te di odio y tú me das un hogar. Que Dios te bendiga, hijo mío. Que Dios te pague lo que yo nunca podré pagarte en esta vida». Miguel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y borró los últimos rastros de dolor de su infancia. Se inclinó y besó la frente de la anciana. «Ya está pagado, madre. El rencor es una maleta muy pesada para cargarla toda la vida. Yo ya solté la mía. Ahora te toca a ti soltar la tuya y vivir en paz». Mientras tanto, la justicia divina completaba su obra en otro lugar, mucho más oscuro. En una celda fría y húmeda de la prisión estatal, Rogelio miraba a través de los barrotes oxidados hacia un pedazo de cielo gris. No había lujos allí, ni criadas, ni dinero fácil. Solo el eco de sus propios errores y el recuerdo amargo de haber abandonado a la única persona que lo amó incondicionalmente, su madre. La soledad era su única compañera, una maestra severa que, quizás con el tiempo, le enseñaría la lección que se negó a aprender en libertad. Doña Bernarda vivió sus últimos años en el asilo, dedicando sus días a rezar el rosario y a tejer bufandas para los niños huérfanos, intentando remendar con hilo y lana el tejido roto de su propia conciencia. Y Miguel, el niño que dormía con los perros, continuó siendo el ángel guardián de la ciudad, un hombre que demostró que la sangre no hace a la familia, sino el amor y la lealtad. Queridos amigos, la historia de Miguel y doña Bernarda es un espejo donde todos podemos mirarnos. A veces, la vida nos golpea con injusticias que parecen no tener fin. A veces, las personas que deberían amarnos son las que más nos lastiman. Es fácil llenar nuestro corazón de veneno, de deseos de venganza, y pensar que el mal triunfa sobre el bien. Pero recuerden siempre esto: la vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Doña Bernarda sembró vientos de crueldad y cosechó la tempestad de la soledad. Miguel sembró semillas de fe, paciencia y bondad en medio del desierto y cosechó un bosque de bendiciones. No importa cuán oscura sea la noche, Dios siempre está escribiendo el capítulo final, y Él es un juez justo que nunca llega tarde. La venganza puede darnos una satisfacción momentánea, pero el perdón nos da libertad eterna. Ser bueno cuando los demás son buenos contigo es fácil. Lo verdaderamente grandioso, lo que nos acerca a Dios, es ser luz cuando los demás son oscuridad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder del perdón y en que Dios siempre hace justicia a su manera, te invito a hacer 3 cosas hoy. Dale me gusta a este video para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Comparte esta historia con alguien que necesite perdonar o ser perdonado.
Escribe amén en los comentarios si confías en que Dios peleará tus batallas y pondrá cada cosa en su lugar.